Muy buenos días. Y si no, quédate y le pones música de fondo. Bien. Los miércoles están teniendo una serie de mensajes. Claro, el miércoles pasado fue el gran apagón, ¿no? Así que el anterior, cuando las frases de los mensajes tienen todas que ver con algo que dice la palabra de Dios y después aparece la palabra pero y aparece después otra frase, ¿no? En el día de hoy vamos a considerar la frase pero seamos sobrios. Esta palabra pero gramáticamente es una conjunción que indica que algo anterior trae como consecuencia algo después del pero. Es decir, que el seamos sobrios, en este caso, en el día de hoy, tiene que ver con cosas que están antes de esa palabra y ante las cuales tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser sobrios. La palabra sobrio es en griego la palabra nefo. Así que desde ahora el código va a ser, tengo que ser un nefo. ¿Te gusta? Che, ¿sos un nefo? ¿Qué sos? Nefo. Literalmente esta palabra significa sin vino. Y no es solo el concepto de algo del vino mismo, sino la característica de una persona que no permite que el vino trastorne sus sentidos. Así que seamos sobrios es la característica de una persona que está atenta, vigilante, con todos sus sentidos abiertos, despierto a lo que está pasando alrededor suyo. Y vamos a ver en 3 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento y vamos a ver en las 3 que no es una sugerencia, una idea, algo que nos convendría hacer, sino que es un mandato de parte de Dios. Tenemos que ser nefos, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar despiertos, atentos, vigilantes. Y esta es la actitud, porque el vino, cuando toma una persona, produce exactamente lo contrario. La persona empieza a ver cosas que no son reales, empieza a ver mucho menos de lo que hay delante suyo, se confunde las cosas le pasan por delante y no se da cuenta. Pues exactamente todo lo contrario es el mandato de Dios. Que estemos despiertos, atentos, vigilantes. ¿A qué cosas? 1 Pedro 1:13. Comenzamos leyendo. Y en cada caso vamos a leer un versículo más. Yo te quiero contar el contexto. Desde el versículo 10 al 12 viene hablando allí de cómo los hombres de Dios a lo largo de la historia iban dando la palabra de Dios y a la vez iban investigando, dice diligentemente, a ver cuándo se cumplía. Y yo me puedo imaginar a alguien como Isaías, que Dios le mandó su palabra hablándole de un Mesías, todo lo que habría de hacer, todo su sufrimiento, toda la salvación, y quizá toda su vida estar atento, a ver, ¿dónde está? ¿Viene, no viene? ¿Es el tiempo? ¿Cuándo va a ser?
Y la idea era que toda persona que mantenía vigente el mensaje de Isaías vivía con esta actitud de expectativa. Evidentemente, los religiosos contemporáneos de Jesús estaban en otra. No eran nefos, porque lo tenían delante suyo y no se dieron cuenta que era el Mesías. Evidentemente, los judíos hasta el día de hoy, al no reconocerlo, están en la misma condición. Lo tienen delante, mas no se dan cuenta quién es. ¿Quién es? Primera Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Necesitamos estar atentos, despiertos. ¿A qué cosa? Como aquellos profetas, a las verdades de Dios. Más que nunca hoy, en un tiempo de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta cosa parecida, necesitamos estar bien despiertos a lo que dice la palabra de Dios, con la expectativa de su cumplimiento. Acá dice que esto va a pasar. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Noticias, cosas que alguno habla, dicen por aquí, por allá. Coincide con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Está más cerca el tiempo del fin? Sí, es verdad. Atento, está más cerca el tiempo del fin. ¿Cómo tengo que vivir? Como en los últimos días. Bueno, despiertos a la palabra de Dios en estos tiempos. Despiertos a profundizar, porque para darnos cuenta de que las cosas que están pasando tienen que ver con lo que ya fue escrito en la palabra de Dios, tenemos no que tener una lectura superficial, un mensaje por arribita nomás. Necesitamos estudiar y profundizar las Escrituras, continuamente despiertos, abiertos, atentos a las verdades de Dios. Seamos sobrios en este sentido. Si pasamos al capítulo 5 de 1 Pedro, vamos a ver que también tenemos que ser sobrios, no solo ante las verdades de Dios, sino ante el ataque del diablo. El versículo 8, que es tan conocido, nos recordamos mucho la parte del león rugiente, pero el versículo empieza diciendo: sed sobrios, la misma palabra, y velad. Sed sobrios, estar bien despierto. Velad, ocupa el tiempo que normalmente estarías durmiendo para estar despierto. Es decir, atento, vigilante todo el tiempo. Y da la razón después. ¿Por qué? Porque el que anda alrededor, como león rugiente buscando a quien devorar, no se detiene. Él no se duerme. Está esperando un momento de debilidad de nuestra parte para lanzar ese ataque. Necesitamos en estos tiempos no solamente estar bien despiertos y vigilantes ante las verdades de Dios, sino también ante el ataque del diablo, ante el ataque a través del mundo, a través de nuestra carne, de anda ahí alrededor buscando a quien devorar. Y debamos estar atentos a esta realidad. Y en tercer lugar, en 1 Tesalonicenses 5, aparece dos veces la misma palabra, en el versículo 6 y en el versículo 8. Y acá está hablando de los últimos tiempos. Y acá está hablando que el creyente no es como el incrédulo que está en medio de una oscuridad que no puede ver. El creyente está viviendo en el día.
y puede ver las cosas que están pasando y puede darse cuenta si son o no los últimos tiempos. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, otra vez, seamos sobrios, pero nosotros seamos sobrios. Primer versículo, atentos a las verdades de Dios. Segundo versículo, atentos también al ataque del diablo. Pero tercer versículo reúne un poco todo el concepto. Atentos a los tiempos que vivimos. Atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Con la atención a las verdades de Dios, comparamos las noticias y decimos: sí, son los últimos tiempos. Con estar atentos al ataque del diablo nos damos cuenta cómo la perversión toma una multitud de caminos y cada día se inventa uno nuevo. Pero con la atención a que estamos viviendo despiertos en los últimos tiempos, nos hace plantar en este mundo en la actitud correcta, despiertos, sin vino, atentos, nefos en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Seamos sobrios. Si ser sobrio es ser sin vino, lo contrario, no voy a decir nada nuevo ni científico, es estar con vino. ¿Qué le pasa a una persona cuando el vino lo domina? Me encanta un pasaje en Proverbios. Quedaría solo este pasaje para otro mensaje más. Lo voy a leer nomás. Capítulo 23. Proverbios. Capítulo 23. Versículo 29. ¿Lo tenés y me seguís en la lectura ahí? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esta es una persona que en lugar de ser un nefo está dominado por el vino. Y el vino le hace sufrir una vida no agradable, recibiendo heridas, sufriendo las consecuencias, colocándose en lugares donde
no tiene nada que hacer. En medio del mar, en una tempestad, está durmiendo. En medio del mar, en un barco, está en la punta del mastelero. Esta es la partecita allí arriba de todo, del mástil. No es lugar para viajar. Es una persona que aún sufriendo y reconociendo el dolor que le causa, está tan resignada que dice, cuando me despierte, aún lo voy a hacer otra vez. Este es el efecto del vino, esto es todo lo contrario de ser sobrio, de ser un nefo. Y por eso, para este tipo de persona, el libro de Proverbios especialmente tiene una denominación, una palabra que usa. A este tipo de gente lo llama el simple, que aparece en varios versículos del libro de Proverbios. El simple sería exactamente el que está en la vereda de enfrente del sobrio. El sobrio está atento. ¿Te acordás a qué cosas? A las verdades de Dios, a el ataque del diablo y a los tiempos que nos toca vivir. Está despierto, está despierto. El simple, así como aquel dominado por el vino, está completamente en la vereda de enfrente. Esta palabra simple tiene un significado en su original muy interesante. Se podría traducir un tonto, por decirlo diplomáticamente, ¿no? Un tonto seducible. ¿Qué palabra esta? Seducible. O sea, es uno fácil de seducir. Es uno fácil de enganchar. Y no se da cuenta. Y no se da cuenta del engaño. Es un tonto seducible, significado de la palabra simple. Veamos qué pasa con el simple. Ya te dije, el opuesto del sobrio, de lo que tenemos que ser. O sea que al ver la vida del simple, vemos exactamente la vida de lo que no tenemos que ser. Proverbios 14:15. Y estoy solo eligiendo algunos versículos sobre el simple, porque hay muchos más. 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Primera característica de lo que no tenemos que ser. El simple todo lo cree. Le pueden mandar el cuento que sea, el verso que sea, la historia que sea, que siempre le cree a uno, le cree a otro. Viene este con esta idea, le cree, viene el otro, le cree a todo el mundo. No se le puede creer a todo el mundo. Justamente por eso se nos dice que seamos sobrios a las verdades de Dios. Porque no podemos creer y aceptar como válido, como verdad, cualquier cosa que anda dando vuelta por este mundo. El simple todo lo cree. El avisado mira bien sus pasos. El avisado ante una nueva propuesta dice, ¿esto tiene que ver con la palabra de Dios? Estoy atento a la palabra de Dios. A ver, ¿tiene que ver o está en contra? ¿Esto tiene que ver quizá con un ataque del diablo para cambiarme la cabeza? ¿Esto tiene que ver con el engaño de los últimos tiempos? El avisado se fija en estas cosas, el simple lo acepta sin sentido crítico, sin oposición, porque está casi dormido a las verdades y a las mentiras. Proverbios 22:3. El avisado
ve el mal, ves, está despierto y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Mirá, cuidado, hay pozos en el camino. Cuidado, no metas la pata ahí, cuidado. No, mirando así para arriba, mirando los pajaritos, la cosita aquí. Y uno tras otro. Metida de pata, aquí, allá, un pozo, allá. Me doblo el pie, me pasa esto, lo otro. Simplemente pasan y reciben el daño porque no se dan cuenta lo que están haciendo. Y entonces encontrás a algunos de nuestros hermanos llenos de heridas de la vida, de las cuales la mayoría de ellas las tienen por su propia imprudencia, por su propia ceguera a lo que están haciendo al dar cada paso en la vida. Y están sufriendo, y claro que sí, las heridas duelen. Y recibieron el daño, claro que sí, y están dañados. Y todos los días precisan restauración, siempre recibiendo, nunca pudiendo dar para otro. ¿Por qué, hermano, tenés que vivir así? ¿A dónde se ha ido la vida de abundancia y felicidad que Dios ha prometido a todo el que le sigue? Si mirás tu vida y es solo dolor. Alguno te diría, pare de sufrir. Pero no vayas donde te dicen eso, ¿eh? Mas los simples pasan y reciben el daño. Y ahora el capítulo 9, versículo 6, para terminar en esta mañana. De Proverbios, por supuesto, ¿no? Están buscando por todos lados. Y dice allí, dejad las simplezas. Creo que si el que seamos sobrios es una orden, esta aún más. Mi hermano, no se puede vivir siguiendo simplezas. No se puede vivir la vida cristiana como un tonto seducible. Dejad las simplezas. Paso número 1. Paso número 2. Y vivid. Parece que hasta que no dejás las simplezas, no ocurre la segunda parte. Que hasta que no dejás de vivir como un simple, no como uno que está despierto a la realidad de su tiempo, hasta que no dejás de vivir como un simple, en realidad no estás viviendo a pleno. Tenés que dejar esa forma de encarar la vida. Tenés que ponerte las pilas. Tenés que comprometerte con el Señor y su palabra. Tenés que darte cuenta que ya no sos un nenito, una nenita, que ya tenés tu edad para afirmarte. Tenés que tener tus convicciones bien firmes y bien puestas. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Esta es la propuesta del Señor. Ante la situación actual, en la que muchos de nuestros hermanos, aquí y afuera, están viviendo como si
la vida cristiana fuera una especie de opción o sugerencia, aquí y afuera, el Señor te dice, necesitas vivir despierto, sobrio, vigilante, alerta a la palabra de Dios, al ataque del diablo y a los tiempos que te ha tocado vivir, que son muy especiales. Y al mismo tiempo, ¿para qué seguir sufriendo el daño? ¿Para qué seguir soportando heridas, como dice el proverbio, en balde? Esto quiere decir, porque sí, sin necesidad. ¿Para qué sufrir una cantidad de cosas si Dios no lo quiere? Queridos, de una vez por todas, dejad las simplezas y empezá a vivir de verdad, andando por el camino de la inteligencia. La inteligencia que es la sabiduría puesta en práctica, la sabiduría que comienza con el temor al Señor. Empezá a vivir así. Oramos. Nuestro Señor, te agradecemos tanto porque tu palabra nos ayuda a ver con claridad las cosas fuera de nosotros, pero también dentro. Nos ayuda a entender los errores de tantas veces que pensamos equivocado, que no seguimos tu verdad. Señor, que hoy sea el comienzo de una nueva manera de vivir delante tuyo, dejando las simplezas de lado, dejando tanta tontería, dejando de ser engañado por cualquiera, dejando de creer cualquier cosa, que empecemos a vivir de verdad,